Un perceptrón multicapa es un modelo matemático basado en la representación de las neuronas biológicas en el cerebro. Dado un conjunto de características o variables independientes X, que está compuesto por X sub 1, X sub 2 hasta X sub m, y una variable dependiente Y, el modelo, el perceptrón multicapa, puede aprender la relación no lineal y determinística entre ellas. Esta es la base de su uso para modelos de regresión y clasificación. El siguiente diagrama representa la estructura de un perceptrón multicapa, que tiene una capa de entrada, una capa oculta de procesamiento y una capa de salida. La capa de entrada tiene tres neuronas, una neurona para X1, otra neurona para X2, estas serían nuestras variables independientes, y otra neurona cuya entrada siempre es +1. Dicha neurona de entrada constante se conoce como neurona bias. La capa oculta de procesamiento está compuesta por dos neuronas. Esta sería la primera neurona y esta sería la segunda neurona. Cada neurona de la capa de entrada está conectada a todas y cada una de las neuronas de la capa oculta. Así, para la neurona bias que tenemos acá, la conexión con la primera neurona de la capa oculta está marcada por esta línea, esta que tenemos acá, y con la segunda neurona con esta. Las conexiones de cada neurona de una capa a la siguiente tienen un círculo seguido de una flecha. Esta es la representación de una resistencia adaptable. Esta notación es comúnmente utilizada en electrónica y quiere decir que el peso asociado a la conexión que modifica la entrada es modificable y a la vez es entrenable. Para este tipo de neurona, la entrada es la entrada neta calculada como la sumatoria de los vectores de entrada 1, x1 y x2 por la correspondiente conexión. De esta forma, la entrada neta a esta neurona será W sub 0, esto es 1 por W sub 0, más x1 por W00, más x2 por W10. Y la entrada neta para la segunda neurona será entonces W sub 1 asterisco más x1 por W01 más x2 por W11. Luego de calcular la entrada neta a cada neurona, se computa su transformación no lineal. En este caso tenemos la función tangente hiperbólica, la cual tiene límites en +1 y -1. En el ejemplo presentado, la capa de salida tiene una sola neurona. Aplica la transformación identidad, o sea, G de U igual a U. De esta forma, la salida Y de la red neuronal será phi, aquí tenemos el bias, más la salida de esta neurona por beta 0, más la salida de esta neurona por beta 1. Recapitulando, cada neurona de la capa oculta transforma los valores de la capa previa como la suma ponderada W0 más W1 por X1 más hasta Wm por Xm, seguida de una función de activación no lineal que usualmente llamamos G o sigma, que transforma un real en otro. La capa de salida transforma los valores de la capa oculta usando el mismo modelo matemático que se utilizó en la capa anterior y utiliza la transformación G de U igual a U. A continuación voy a presentar un ejemplo de la propagación de una señal a través de un MLP. Para nuestro caso, este MLP tiene dos entradas y tres neuronas en la capa oculta. Vamos a suponer que el vector X o vector de entradas es 1, 2. Ahora, para representar los vectores de los pesos, vamos a utilizar matrices. La matriz W y H representa las conexiones que van de la capa de entrada a la capa oculta, input hidden.
El primer valor, punto 1, representa el peso de la conexión que va de X1 a la primera neurona de la capa oculta. Punto 2 representa el valor que va de la primera entrada a la segunda neurona de la capa oculta, y así sucesivamente. De esta forma, punto 6 representa el valor que va de la segunda neurona de entrada a la tercera neurona de la capa oculta. WH representa los pesos de las neuronas bayas a la capa oculta. Y es un vector de 3 posiciones, uno por cada neurona en la capa oculta. En la celda 2, vamos a calcular la entrada neta a cada neurona de la capa oculta. Recordemos que ese sería W sub 0 más W1 por X1 más W2 por X2 más W3 por X3 y así sucesivamente por cada entrada. La línea 2 representa entonces la entrada neta a la primera neurona de la capa oculta. La siguiente línea, la entrada neta a la segunda, y la tercera, la entrada neta a la tercera neurona. De esta forma tenemos entonces X1, que es igual a 1, por su peso asociado, que es 0.1, más X2, que es 2, por su peso, que es 0.4, más el bias, que es 0.6. Esta operación nos da 1,5. La siguiente línea será X1 por su peso para la segunda neurona, X2 por su peso para la segunda neurona, el bias de la segunda neurona y el resultado es 1,9 y así sucesivamente. En la implementación del código se acostumbra realizar esta operación pero de forma matricial. Para ello entonces, la entrada a la capa oculta será la multiplicación matricial realizada con matmul de X por W y H más el vector de bias. El resultado es 1,5, 1,9 y 2,3, que son los mismos valores que tenemos calculados en los comentarios de la celda 2. Ahora, supongamos que la activación de las neuronas se realiza con la función tangente hiperbólica. De esta forma, la salida de cada neurona de la capa oculta será la siguiente. Tangente hiperbólica de 1,5, teniendo en cuenta que 1,5 fue la entrada neta. Tangente hiperbólica de 1,9 y tangente hiperbólica de 2,3. Los resultados son 0.9051, 0.9562 y 0.9800. Para su cálculo numérico utilizamos la función tanh de NumPy y se lo aplicamos a la entrada neta de la capa oculta. El resultado entonces es la salida de la capa oculta, un valor por cada neurona. Recordemos que en la capa de salida tenemos una función de activación que es g de u igual a u o función de identidad. De esta forma, la entrada neta es igual a la salida neta de la capa de salida. Ahora, los pesos serán WH0, es decir, pesos de la capa oculta a la capa de salida, o sea, hidden output. Noten que estamos haciendo la representación por una matriz de 3 filas y una columna. W sub 0 es entonces el bias de la capa de salida. Ese sería entonces como notación de W output. La salida de la capa oculta sería entonces el bias más la salida de la primera neurona de la capa oculta por el correspondiente peso asociado. En este caso, ese peso es menos 1. Salida de la segunda neurona de la capa oculta por su peso asociado, más salida de la tercera neurona de la capa oculta por su peso asociado. El resultado de esta operación aritmética es 1,0749. En la celda 3 realizamos la correspondiente operación con NumPy. Hacemos la multiplicación de la salida de la capa oculta por los pesos asociados a las neuronas que van de la capa oculta a la capa de salida, más el bias. Existen distintos tipos de funciones
que se utilizan para la activación de la capa oculta. Estas funciones son responsables de la capacidad no lineal del MLP, es decir, ellas son las que permiten que este tipo de modelos puedan aprender las relaciones no lineales entre la variable independiente y la variable dependiente. Las funciones de activación deben cumplir con dos características. Primero, deben ser en forma de S y segundo, deben ser monotónicamente crecientes. En scikit-learn se implementan las siguientes funciones no lineales para la activación de las neuronas de la capa oculta: tangente hiperbólica, logística, que se define como 1 sobre 1 más exponencial de menos la entrada, y ReLU, que es el máximo entre 0 y x. En la figura de la izquierda tenemos la tangente hiperbólica. Esta función tiene un punto de inflexión en 0 y los límites están entre 1 y -1. En ella claramente se observa la forma de S. Nótese adicionalmente que en la región central es aproximadamente lineal y es horizontal después de cierto punto hacia la derecha y hacia la izquierda. En otras palabras, aproximadamente después de 3 para el lado derecho, la función vale 1 y para -3 hacia la izquierda vale -1. En la parte central tenemos la función sigmodia o 1 sobre 1 más exponencial de menos entrada o de -u, que sería nuestro eje x. Esta función tiene un punto de inflexión en 0 donde vale 0.5. Tiende asintóticamente hacia la derecha con el valor de 1 y hacia la izquierda con 0. Al igual que la función tangente hiperbólica, es aproximadamente lineal en la parte central. Desde un punto de vista netamente práctico, la función sigmodia y tangente hiperbólica tienen un comportamiento similar y no hay razón para preferir una sobre otra. Ahora, en los papers viejos, estoy hablando de los 90s, se prefiere la función sigmodia solo porque el cálculo de su derivada, el cual es requerido para aplicar el método del gradiente descendente, es más simple que el de la tangente hiperbólica, es decir, requiere menos cálculos. En la derecha tenemos la función ReLU, y es el máximo entre 0 y su entrada. Entonces, a partir del 0 hacia la izquierda vale 0 y a partir de la derecha es una recta lineal a 45 grados. Esta función es aplicada particularmente en la parte de Deep Learning, ya que el cálculo de sus derivadas es bastante simple. La derivada del 0 a la izquierda es 0 y la derivada del 0 a la derecha es 1. En la práctica sí existen diferencias entre el uso de la función ReLU y las funciones tipo sigmodia o S. La función ReLU genera redes neuronales que tienen una salida que es lineal por tramos. La salida de una red neuronal que utiliza funciones tipo sigmodia para activar sus neuronas es no lineal continua. Por ejemplo, ese sería el tipo de gráfico de una parábola. Noten que en este caso, la aproximación con la ReLU generaría pequeñas rectas que aproximan la forma de la parábola, mientras que en la sigmodia es una curva continua. Tal como he dicho en otros videos, un perceptrón multicapa o MLP puede aprender relaciones no lineales entre la variable independiente y la variable dependiente, o sea, las X y la Y. Este caso es similar a los modelos de regresión que usamos en estadística. Pero un MLP también puede aprender en tiempo real con el método Partial Fit. En este caso me estoy refiriendo al aprendizaje online. Este es el caso cuando aplicamos el método del gradiente descendente en su versión online. Desde el punto de vista matemático, el uso del MLP se basa en el teorema de aproximación universal de funciones. Este dice de la siguiente forma: una función de la forma f de x igual a θ más la sumatoria de mi por sigma
aplicada a la sumatoria de los Wx más b, donde sigma es la función sigmodia estrictamente creciente, puede aproximar con una precisión arbitrariamente pequeña un conjunto de puntos xp y p definido en un dominio compacto. Ahora, noten que este modelo es el correspondiente a una red neuronal tipo perceptrón multicapa con activación e identidad en la capa de salida. Θ representa el bias de la capa de salida. M sub i son los pesos que van de las neuronas de la capa oculta a la neurona de salida. BH sería entonces los pesos asociados a las neuronas bias de la capa oculta y WH son los pesos que van de la capa de entrada a la capa oculta. El teorema indica que existe un modelo de redes neuronales que puede aproximar cualquier relación determinística entre X y Y, pero no indica cómo obtener la cantidad de neuronas de la capa oculta, es decir, desconocemos cuántas neuronas se requiere, y tampoco indica cómo estimar los parámetros del modelo. Ahora analicemos esta capacidad de aproximación de una forma más intuitiva utilizando un problema de clasificación. La siguiente figura representa un perceptrón simple que utiliza la función sigmodia o tangente hiperbólica para su activación. En este caso, el punto de inflexión de la función de activación representa el punto de máxima incertidumbre. Esto es, hay 50% de probabilidad de que pertenezca a una clase y 50% que pertenezca a su clase complementaria. Recordemos que este modelo, cuando se utiliza la función sigmodia, es equivalente a la regresión logística. Un perceptrón simple genera una frontera lineal, en la cual hacia un lado de la recta se pertenece a una clase y hacia el otro lado se pertenece a la clase complementaria. Esta es la causa por la cual la regresión logística y los perceptrones simples pueden clasificar correctamente únicamente problemas que sean linealmente separables. En nuestra figura, el pentágono que tenemos en la parte inferior representa el modelo de la neurona. Los dos puntos a la izquierda representan las entradas y la flecha representa la salida. Ahora analicemos el caso de un perceptrón multicapa que tiene una sola neurona en la capa de salida. Este perceptrón tiene dos entradas tal como el del caso anterior y representan los ejes X1 y X2. La salida corresponde a la clase a la que pertenecen los puntos, es decir, región blanca y región gris. Ahora analicemos el resultado del primer perceptrón de la capa oculta. Recordemos que este es el equivalente a una regresión logística y que tiene una frontera lineal. Para efectos de este ejemplo, vamos a suponer que esta neurona, esta primera neurona, genera la frontera de decisión correspondiente a esta línea superior creciente que va de izquierda a derecha. Esta frontera de decisión indica si un punto pertenece a la región blanca o a la región gris. El segundo perceptrón genera otra frontera lineal. Supongamos que es la correspondiente a la recta del lado derecho. Esta frontera indica si un punto pertenece a la región blanca o a la región gris. Para aclarar, quiere decir que si el punto se encuentra a la izquierda o a la derecha de la frontera. Finalmente, el último perceptrón de la capa oculta genera la frontera que aparece en la parte inferior de la región como tal e indica si un punto pertenece a la región blanca, es decir, está por debajo de la recta, o pertenece a la región gris o está por encima de la recta. El perceptrón que tenemos a la capa de salida puede representar cualquier función lógica tipo OR o tipo AND. Esto es fácilmente demostrable. Si utilizamos una función AND, podemos decir entonces que un punto pertenece a la región gris si para el primer perceptrón pertenece a la región gris y para el segundo perceptrón pertenece a la región gris y para el tercer perceptrón pertenece a la región gris.
En cualquier otro caso, pertenece a la región blanca. Intuitivamente, entonces, uno podría decir lo siguiente. Un perceptrón con una capa oculta puede resolver problemas que están bien definidos en un dominio compacto y que son continuos, como es el caso de este problema. Ahora analicemos un perceptrón que tiene dos capas ocultas. Tiene dos entradas, los dos ejes x1 y x2, y la salida indica la pertenencia a la región blanca o a una de las regiones grises. Si tomamos las tres neuronas de la primera capa oculta con la primera neurona de la segunda capa oculta y esta neurona representa un AND, tal como en el caso anterior, podemos representar así este triángulo que indica la pertenencia a esta región gris. Seguidamente, si tomamos la primera capa oculta y la segunda neurona de la segunda capa oculta, podemos representar entonces el otro triángulo que indica la pertenencia a esta región gris. Seguidamente vamos a tomar las dos neuronas de la segunda capa oculta, las cuales representan los dos triángulos grises que tenemos en la figura, y las unimos con una neurona que representa la función OR lógica. Este perceptrón indica entonces si un punto pertenece a una de las regiones grises o a la región blanca. Entonces podría decirse lo siguiente. Un perceptrón con dos capas ocultas puede aproximar problemas definidos en un dominio compacto que presentan discontinuidades como tal, que es el caso que tenemos en estas dos regiones grises. Esta es entonces de forma intuitiva la representación de por qué un perceptrón puede aproximar funciones complejas. El entrenamiento de redes neuronales tipo perceptrón multicapa suele ser difícil por varias razones que voy a explicar. En scikit-learn, los parámetros del modelo son obtenidos minimizando la suma de errores cuadrados. Y esto se hace utilizando un algoritmo basado en gradiente, ya sea el algoritmo de gradiente descendente o alguna de sus variaciones. Esto causa que el modelo sea sensible a la presencia de outliers en los datos, tal como pasa también, por ejemplo, en el caso de la regresión por mínimos cuadrados. Las funciones de activación no lineales que se utilizan en las neuronas del MLP hacen que la superficie de error del SSE sea irregular, no convexa y con muchos puntos de mínima local. Esto causa que los algoritmos de minimización del error basados en gradiente puedan quedar atrapados en los mínimos locales. El MLP es altamente sensible al preprocesamiento de los datos. Esto es debido precisamente a que este preprocesamiento transforma la información y modifica la complejidad de la superficie de error. Por otra parte, una misma configuración de la red neuronal puede tener múltiples puntos de mínima local con el mismo valor del SSE. Para explicar esta situación, considere un modelo de redes neuronales con una única entrada y dos neuronas en la capa oculta. Los pesos asociados a las conexiones serán los siguientes. B representa el peso asociado a la neurona bias de la capa de salida. BH representa el peso asociado a las neuronas bias de la capa oculta, con H igual a 1 o 2. MH representa los pesos de las neuronas ocultas a la capa de salida. Recordemos que solamente hay una neurona a la capa de salida y por tanto se necesita únicamente H igual a 1 o 2. MH representa los pesos de las neuronas ocultas a la capa de salida. Recordemos que solamente tenemos una neurona en la capa de salida y por tanto necesitamos únicamente un índice asociado a la neurona de la capa oculta, H igual a 1 o 2. Los algoritmos de optimización operan sobre un vector que agrupa los parámetros del modelo, linealizándolos. Un ejemplo de este vector podría ser B, B1, B2, W11, W12, M1 y M2. Hay que tener en cuenta que el orden es significativo. Ahora, supongamos que se pueden intercambiar las posiciones de las dos neuronas ocultas, es decir,
La que está abajo pasa arriba y la que está arriba pasa abajo. En este intercambio, cada neurona cuando se mueve arrastra los pesos que tiene asociados a ella. Si el vector de pesos se organiza de la misma forma, es decir, primero se lee lo que está en la neurona superior y luego en la inferior, se obtiene el siguiente vector que representa los pesos de la red neuronal: B, B2, B1, W12, W11, M2, M1. Hemos obtenido así un vector que es diferente al original y para el cual el MLP tiene el mismo SSE. Ahora, si tenemos más de dos neuronas en la capa oculta, tendremos un número mayor de puntos de mínima local con el mismo SSE. Esto claramente dificulta el proceso de entrenamiento de la red, ya que el algoritmo se queda atascado en estos puntos de mínima local y no es capaz de obtener puntos de mínima mejores. Pasemos a analizar la última dificultad. Esta está asociada a que a medida que se agregan neuronas en la capa oculta, el SSE debería disminuir para el conjunto de datos de entrenamiento, hasta ser arbitrariamente cercano a cero. Pero esta situación no pasa en la realidad. En otras palabras, si solamente considero el error de ajuste SSE y voy agregando neuronas en la capa oculta y hago un gráfico donde tengo en el eje X la cantidad de neuronas y en el eje Y el SSE, la curva obtenida debería ser siempre descendente o a lo sumo horizontal. Esto simplemente se debe a la dificultad que tienen los algoritmos de gradiente descendente cuando están minimizando funciones que tienen múltiples puntos de mínima local. En la práctica, este punto tiene mucha importancia, pero no se suele tratar porque se considera más importante verificar el error de generalización del modelo. El objeto MLP Regressor de Scikit-Learn permite construir modelos de regresión basados en perceptrones multicapa. Para su uso, consideremos una regresión no lineal de X y Y. Como se puede observar, los puntos representan la campana de Gauss. El objetivo es obtener un modelo que, dado el X, entregue el correspondiente Y. Recordemos que en estadística usualmente uno grafica la función y con ello postula un modelo. Esta es la situación en la cual los modelos de redes neuronales resultan ser bastante útiles. Ahora, en el caso de modelos de regresión, la activación de la neurona de salida es realizada mediante la función identidad o G de U igual a U. El método fit del objeto MLP Regressor minimiza una función de pérdida que está compuesta por el MSE más una penalización tipo L2. Cuando se utiliza el método del gradiente descendente o muchas de sus variantes, los pesos son calculados como WK más 1 igual a WK menos una tasa de aprendizaje por el gradiente de la función de pérdida. El constructor del objeto MLP Regressor tiene los siguientes parámetros: Hidden Layer Sizes, que indica la cantidad de capas ocultas y neuronas por capa oculta. Este parámetro es una tupla. Activation, que es la función de activación de las neuronas de las capas ocultas. Puede ser la identidad, la función logística o sigmodia, la tangente hiperbólica o la función ReLU. Por defecto utiliza la función ReLU. En nuestro ejemplo vamos a utilizar la función logística. El parámetro solver permite seleccionar el optimizador. El parámetro alfa, que es la fuerza de la regularización o término L2. El parámetro batch size indica el tamaño de los mini batch que se utilizarán en los optimizadores que son estocásticos. Si el solver seleccionado es LB-FGS, no se utiliza mini batch. Cuando su valor es auto, el batch size será el mínimo entre 200 y la cantidad de patrones o ejemplos que tenemos. El parámetro learning rate permite definir la estrategia para actualización de los pesos de la red neuronal.
Únicamente es utilizado cuando el solver es SGD. O gradiente descendente estocástico. La tasa de aprendizaje puede ser constante, escalado inverso. En el caso del escalado inverso, la tasa de aprendizaje en cada iteración se calcula como la tasa inicial dividida t elevado a la potencia power t, donde t es la iteración. En la estrategia adaptativa, la tasa de aprendizaje permanece constante mientras el error de entrenamiento siga bajando. Cada vez que se tienen dos epochs consecutivas que fallan en decrecer el error de entrenamiento en al menos TOL, la tasa de aprendizaje es dividida por 5. Esto mismo pasa cuando se utiliza validación cruzada y no se mejora el score de validación en al menos 2 epochs consecutivas. El parámetro Learning Rate Init permite especificar la tasa inicial de aprendizaje. Esta controla el tamaño de paso cuando se actualizan los pesos. Únicamente es utilizada para los solvers SGD y Adam. El parámetro PowerT corresponde al exponente para la estrategia de escalado inverso. Únicamente se utiliza cuando el solver es SGD. MaxIter es el número máximo de iteraciones que ejecuta el solver. Shuffle es un parámetro booleano que indica cuándo deben mezclarse las muestras en cada iteración o epoch. Únicamente se utiliza cuando el solver es SGD o Adam. Se utiliza para la generación de los pesos y del bias cuando se utiliza la estrategia de early stopping. Y para el muestreo batch cuando los solvers son SGD y Adam. TOL es el parámetro que corresponde a la tolerancia para la optimización. Warm Start es un booleano que indica si se rehúsa la solución de la llamada previa a fit cuando hay una nueva llamada a esta función. Cuando es falso, simplemente se borra y se parte de un punto aleatorio nuevo. Momentum es el momento utilizado en el método de gradiente descendente y es un valor entre 0 y 1. Únicamente es utilizado cuando el solver es SGD. Early Stopping es un parámetro booleano que indica si se utiliza esta estrategia para el entrenamiento de la red neuronal. Es únicamente efectivo cuando el solver es SGD o Adam. Validation Fraction es un parámetro que indica el porcentaje de datos utilizado cuando se usa la estrategia Early Stopping. Beta 1 es la tasa de decaimiento exponencial para el primer momento en el solver de Adam. Beta 2 es la tasa de decaimiento exponencial para el segundo momento en el solver de Adam. Epsilon es un parámetro que permite controlar la estabilidad del solver de Adam. MaxFun es el número máximo de llamadas a la función objetivo cuando se utiliza el solver LBFGS. Para resolver el problema de regresión propuesto, primero convertimos el vector X en una matriz de una columna y tantas filas como datos tenemos. Seguidamente llamamos al método fit con X y Y. Recordemos que en la figura obtenida, los puntos azules representan la data y la línea anaranjada representa el pronóstico del modelo. Como se puede observar, la red es capaz de reproducir el comportamiento. Tenemos unos desajustes, especialmente en el pie izquierdo y el pie derecho, y algo en la parte superior. Sin embargo, mediante la mejora de la corrida, nuevas corridas, podríamos mejorar los resultados. El objeto tiene los siguientes atributos. Loss, que es el valor de la función de pérdida calculada en la última iteración. Best Loss, que es el valor mínimo alcanzado por la función de pérdida durante la ejecución del algoritmo de entrenamiento. Loss Curve devuelve el valor de la función de pérdida en cada paso del algoritmo de entrenamiento. La gráfica obtenida muestra entonces cómo va descendiendo y cómo se produce la convergencia del algoritmo aproximadamente después de la iteración 45.
el 10º elemento representa la matriz de pesos correspondiente a la capa I. Esta representa los pesos que van de las neuronas de una capa a la siguiente. Intercepts es una lista de arrays de NumPy, los cuales representan los términos bias de cada capa. En la celda número 11 se va a construir una gráfica que contiene el número de neuronas en la capa oculta versus el MSE. Para ello hacemos un ciclo for con h desde 1 hasta 6 inclusive. Como dije anteriormente, dado que este es un error de fitting, su gráfica debería ser siempre decreciente o en el peor caso horizontal. Sin embargo, noten por ejemplo el valor del error para 4 neuronas en la capa oculta, lo mismo para 6. Esto implica que el modelo para 4 neuronas no fue correctamente optimizado, ya que por lo menos debería ser igual para 3, ya que ambos modelos tienen al menos la misma cantidad de parámetros. Lo mismo pasa para 6. Aquí se puede observar entonces una de las dificultades más grandes en el entrenamiento de modelos tipo MLP. En Scikit-learn se implementa el objeto MLP Classifier, que está especializado en clasificación de patrones. En clasificación binaria se utiliza la función logística como activación de la neurona de la capa de salida. Valores superiores a 0.5 indican pertenencia a la clase positiva, mientras que valores inferiores a 0.5 indican pertenencia a la clase negativa. En los casos donde se tienen más de 2 clases, se tiene una neurona de salida por cada clase. Y el cálculo de la activación se hace mediante la función softmax. La salida de la neurona I se calcula como la división entre el exponencial de la salida z de esa neurona sobre la sumatoria de los exponenciales de las salidas de todas las neuronas, es decir, es una proporción. Al aplicar la función softmax, se obtiene como resultado la probabilidad de pertenencia del patrón X a la clase Y. El patrón se asigna a la clase con probabilidad más alta. En este caso se minimiza la función de pérdida conformada por el promedio de la función de entropía cruzada y el término de penalización L2. Para ejemplificar el uso de este objeto, vamos a crear un dataset no lineal de 2 variables x1 y x2 utilizando la función mainMoons de Scikit-learn. El objeto MLP Classifier contiene en su constructor los mismos parámetros que tiene el MLP Regressor. Para entrenarlo utilizamos el método fit y predict para hacer los pronósticos. Los atributos son los siguientes. Clases, que indica las clases asociadas a cada salida. Loss, que es la función de pérdida calculada en la última iteración. Loss, que es el mejor valor encontrado para la función de pérdida a través de la ejecución del algoritmo. Y adicionalmente tenemos otros parámetros que pueden ser consultados en la documentación. El atributo lossCurve permite obtener el valor de la función de pérdida para cada iteración. Aquí vemos entonces cómo disminuye y aproximadamente cómo converge después de 300 iteraciones. El atributo coefs contiene una lista de arrays de NumPy que contiene los pesos asociados a las neuronas de una capa a la siguiente. El atributo intercepts contiene los pesos asociados a los bias por capa. Finalmente, en la celda 10 tenemos entonces el cálculo de la función de error. En este caso, el score para modelos que van desde 1 hasta 9 neuronas en la capa oculta. Recordemos que el score mientras más alto es mejor. Esta gráfica debiera ser siempre creciente, pero tenemos problemas para 6, 7 y 9 neuronas en la capa oculta. Esto se debe a que el modelo no fue adecuadamente entrenado
y deberían variarse los distintos parámetros del algoritmo para lograr la curva siempre creciente.